Bueno, es miércoles y tenemos el micro de psicología con Silvina Gross, seguramente a charlar algo importante, interesante en el día de hoy, como lo venimos haciendo los días miércoles, bueno, que debutó nuevamente la pasada semana. Exacto. ¿Cómo estás, Silvina? Bien, muy bien, disfrutando el fresco. Sí. Sí. ¿Te gusta más esta época? No, a mí me gusta el verano, pero la verdad que el verano estuvo recargado. Fue un verano, sí, recargado, bien dicho. Intenso. Vamos a ver qué pasa con el otoño ahora, ¿no? Exactamente. Pero tenemos el respiro estos días. Sí. Yo creo que el calor todavía no se ha ido del todo. No, creería que no. Así que... Bueno, algo importante va a pasar esta semana, este viernes, hay un feriado. ¿Tiene que ver un poco el tema del día con esto? Sí, con repensar algo de esto, ¿no? El 24 de marzo, fecha que se conmemora hechos trágicos de nuestra nación, ¿no? El Día de la Memoria por la Verdad y por la Justicia. Y una de las cosas que yo reflexionaba al respecto es que como nación estamos en deuda con los niños. ¿No? Todos sabemos que en la pasada dictadura la apropiación que hubo de niños, ¿no? Y porque estamos hablando de niños, muchos de ellos fueron concebidos en prisión, producto de violencias, de violaciones, otros sus mamás ya estaban embarazadas, ¿no? Pero concebidos, desarrollados y nacidos en medio del terror y del horror, ¿no? De la angustia materna, el ataque hacia la identidad de esos niños, y además después agregarle este NN, no sos para ser otro, ¿no? El desarraigo, qué terrible el desarraigo que han sufrido muchos niños y que aún hoy en diferentes situaciones podemos decir sufren los niños, y cómo esto deja una marca en una generación, porque yo creo que no solamente esto ha dejado una marca en esos niños que han sufrido este desarraigo y que quizás muchos ni siquiera saben el origen real de su historia, claro, ¿no? Gente que hoy tiene 40 años y no sabe el origen real de su historia, pero además a eso una generación de chicos que fueron creciendo en medio del horror, del terror, de la inseguridad, del no saber qué va a pasar, ¿no? De la incertidumbre, de la angustia. Y por el otro lado, no sé si vos sabés, también esta no fue la única historia de apropiación que hubo en nuestra nación. Hubo otra historia de apropiación de la que no se suele hablar. Ajá. Y que fue en 1944 producto del terremoto de San Juan. Mirá. El 15 de enero, en 1944, hubo un terremoto terrible en Argentina. Destruyó completamente la ciudad, sí, eso lo sabía. Sí, destruyó completamente la ciudad, y quedaron los huérfanos de San Juan. En aquel momento el que se hizo a cargo y se encolumnó detrás de toda la política de Estado que llevó adelante el tiempo posterior fue Perón, que no era presidente todavía, pero que le sirvió políticamente para ser vicepresidente y luego vicepresidente a los meses y presidente al año siguiente. Sí. Pero una política de los huérfanos de San Juan. Ajá. Estamos hablando de un tiempo en donde estaban los finales de la Segunda Guerra Mundial, y fíjate lo que hacían muchos de estos niños, ni siquiera es que muchos habían quedado por las situaciones en las que se da cualquier tipo de tragedia como esta, ¿no? Natural, otros no eran huérfanos y los habían separado en los lugares por tez blanca o tez oscura. Mira. Y desde San Juan empezaron a llevarlos a todos lados. Esos chicos perdieron origen, perdieron contacto con su familia, porque hubo muchas familias después de ese terremoto buscando a sus hijos que habían desaparecido, de alguna manera. Millones de niños que se los llamaba los huérfanos de San Juan. Pero una historia que, digamos, se dio a conocer muy poco, entonces. Se dio a conocer muy poco. ¿Se tapó este caso? Se tapó totalmente. Se conoce el terremoto de San Juan, se conoce que en aquel momento y por todo lo a él, pero los huérfanos de San Juan, que
que fueron muchísimos niños que se trasladaron, los llevaron en trenes, y fíjate esta historia, los llevaron en trenes con sus cabecitas peladas, llenos de horror y de angustia, a toda la República, y a mí me hacía acordar estos trenes con los judíos que iban en cautividad, ¿no? Qué similar esta historia, ¿no?, de apropiación, y los ubicaron en diferentes lugares. Incluso hubo un grupo de 100 niños que fueron a Chile, ¿no? Y hubo familias desesperadas, padres, madres, en ausencia a veces de padres y madres que habían fallecido, tías, tíos, abuelos, buscando a estos niños de los que nadie habla. Qué Otra historia, apropiación. ¿no? Qué loco, ¿no? Son varias páginas negras que tenemos en la historia argentina. Y una deuda hacia los niños, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, en esta cuestión, esto sucede en la generación de nuestros padres, allá por el 44. Después sucede. Y en este tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en este tiempo? En este tiempo, el día 25 de marzo conmemoramos el Día del Niño por Nacer, ¿no? Los abortos están asesinando a muchísimos niños, por más que sea ley, pero que sea ley no significa que sea justo. Que esté bien. Que esté bien, ¿no? Porque todos los seres humanos, ustedes, tenemos derecho a la vida, ¿no? Entonces, creo que es esta cuestión de injusticia, ¿no? Fíjate que justamente hablamos del Día de la Memoria por la verdad y la justicia, pero hay verdad, mientras no hay verdad, y por de nuestra tierra, ¿no?, de nuestra nación, lo cual deja marcas de mucha inseguridad. El desarraigo genera quiebres, son hechos traumáticos y generan quiebres en la identidad, ¿no? Y lo más terrible, esto de ponerle un título de no sos esto para hacer esto otro, ¿no? Imagínate qué terrible para la identidad de un ser humano. Uh-huh. Porque no estamos hablando en contra de la adopción, Edgardo. Es maravilloso las familias que pueden adoptar y darle un lugar de hijo a otro ser humano, pero siempre que una adopción sea bajo el conocimiento de dónde viene y de sus orígenes, ¿no? Uh-huh. No en la negación de la identidad de ese ser humano, claro, ¿no? Entonces, qué importante es esto de pensar en todos los efectos que venimos acarreando desde la injusticia en nuestra nación, que el desarraigo trae profunda angustia, trae alienación, que es un quiebre de la identidad, y trae mucha desconfianza, la imposibilidad de generar vínculos profundos y estables, porque hay incertidumbre constante, ¿no? Cuando un hecho traumático se vive de esta manera y en una edad de desarrollo de un niño, claro, ¿no? Entonces creo que es esta cuestión de pensar, bueno, nos tenemos que levantar para hacer justicia a los niños de nuestra nación. Bueno, es una buena fecha para hacerlo, ¿no? Es una buena fecha, ¿no? Y creo que esta cuestión de decir, bueno, ¿qué podemos hacer por los niños de nuestra nación? ¿Cómo podemos apoyar a los niños de nuestra nación? ¿Y cómo podemos sanar? Porque así como el psiquismo de una persona sufre para siempre y que dejan heridas abiertas y sangrantes, uh-huh, una nación también en su historia tiene estos hechos traumáticos que dejan marcas que no se pueden borrar tan fácilmente y que hay que sanar en nuestra nación, la injusticia, ¿no? Nos hemos convertido en una nación traspasada por la injusticia, incluso por un daño terrible hacia la verdad, donde hay verdades que están ocultas. Aún el día de hoy, verdades de la dictadura del 76 siguen estando ocultas, ¿no? Uh-huh. Ni hijos que ya son hombres adultos, mujeres adultos y que desconocen su origen. Entonces, qué importante es pensar en que una manera de sanar nuestra tierra tiene que ver con empezar a establecer justicia. No mirar para el otro lado, sanar y hacernos cargo de los niños de nuestra nación para que esto no se vuelva a producir. Nunca más fue el lema que quedó. Nunca más.
pero hoy aún seguimos atacando a estos niños, ahora desde el vientre, ¿no? Y cuando nacen con una sociedad que es absolutamente injusta, y que no le da los recursos mínimos a nuestros niños. Entonces, creo que todo lo que nosotros como seres humanos honestos, justos, responsables, comprometidos con nuestra nación, podemos hacer por un niño, es una manera de hacer algo diferente y de sanar nuestra tierra, ¿no? Nuestra historia tan trágica, como las de otras naciones. También. Silvina, un tema muy interesante que has traído en el día de hoy, como es el de recordar la memoria, ¿no? Pero duele ir para atrás, ir al pasado también. Duele, pero a situaciones para no repetirlas. Exacto. Y para sanarlas, para restaurar, ¿no? Si no enfrento estas cosas que han estado opacadas, ¿no? No podemos sanar. Si no podemos sanar, tenemos muchas probabilidades de volver a repetir, y lo peor de todo en una nación o todo mismo, ¿no? Genera esclavitud, ¿no? Genera esclavitud a veces de cosas externas, pero muchas veces de gigantes internos. Claro. El temor, por ejemplo, la inseguridad, ¿no? La angustia, el pánico, tantas cosas. Entonces, qué importante es repensar esto desde la verdad y no desde los discursos, porque se puede hablar mucho, pero siempre tenemos que ver que el discurso tenga alguna raíz de acto, ¿no? Eso es importante. Si no, es un discurso mentiroso. Bueno, un tema, como te decía, muy, muy interesante, que traes en una fecha tan especial, ¿no? Como la que vamos a recordar este viernes. Exacto. Tenemos mucho para conocer de nuestra historia, de nuestro país y cosas que han pasado. Te agradecemos. Como todos los miércoles vamos a tener siempre algo lindo para charlar, ¿no? Esperemos que sí. Temas interesantes. Esperemos que sí, para reflexionar y para ver cómo podemos rectificar ahora, ¿no? Porque me parece que no nos podemos quedar con esta situación, sino, bueno, ¿qué puedo yo hacer como ciudadano, como alguien honesto, justo, que trata de reparar esto por el bien de los que vienen detrás? Seguro. Silvina, muchísimas gracias. Gracias. Y buena semana, te esperamos el miércoles. Exactamente. Silvina Gross, en este micro de psicología, aquí en Tele 12. Nosotros cerramos este momento y lo hacemos de esta manera.